Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas quienes nos acompañan el día de hoy, lunes 17 de mayo, y es nuestro primer día de la Coaching Week. Es un honor tenerlos por aquí. Qué gusto. Antes de iniciar nuestro webinar, me encantaría que quienes hoy nos acompañan nos pudieran escribir en el chat de dónde nos están acompañando. País, de dónde nos acompañan, del país donde están y a qué se dedican, para empezar a conocerlos antes de dar inicio con nuestro webinar. Por ahí tenemos a Iván Hernández, que es de México. Bienvenido, Iván. Qué gusto saludarte. ¿Quién más? Irene es de Barcelona y es coach. Bienvenida también, Irene, muchas gracias por acompañarnos. Valentina, ella es psicóloga y está en Barcelona, que ya son las 9 de la noche más o menos, ¿no? Mary de Barcelona, bienvenida. Tenemos a Andrea Larosi de Mar de Plata, bienvenida. Mireya de Barcelona, coach. Muchos colegas coach, bienvenidos. Pues recordarle que toda esta semana estamos en nuestra Coaching Week, así es que si ya por ahí tienen el cartel con todas las actividades de la semana, tendremos una semana muy interesante, muy intensa, donde tendremos muchísimos temas que abordar. Y en un momento vamos a dar inicio con el tema del día de hoy. Estimula tu creatividad y libera tu potencial. Por ahí nos están viendo en el chat también un link donde pueden acceder a todas las demás conferencias para que se puedan inscribir. Bienvenido, Gerardo, de México. Muchas gracias. Pues bien, yo soy Indira y el día de hoy tengo el gusto de presentar a los panelistas que hoy nos acompañan. Rafael Macías, bienvenido. Y para dar inicio a este webinar que se llama Estimula tu creatividad y libera tu potencial, quiero presentarles, tengo el gusto de presentar este panel que me parece fabuloso. Son 3 personas, 3 profesores de Creantum, 3 coaches y además profesionistas en diversas áreas que estoy segura que nos van a aportar muchísimas cosas. Es un gusto, yo ya estoy estaba esperando, entonces expectante toda la semana esperando su webinar. Y bueno, me voy a permitir presentar, en esta ocasión no vamos a empezar por las mujeres, vamos a empezar por nuestro querido Roberto Cuarón, y voy a permitirme leer una breve semblanza de toda su actividad y su currículum profesional. Pues bueno, Roberto Cuarón tiene más de 40 años de experiencia en la asesoría en planeación estratégica, privatización de empresas paraestatales, transacción de fusiones y adquisiciones, inversiones de capital privado, valuación de empresas, valuación de activos intangibles, análisis de deterioro de activos, proyectos de infraestructura bajo el esquema PPP, proyectos de participación público-privado, calidad, manejo de riesgos. Más de 40 años en coaching de negocios, business coaching y coaching ejecutivo, con un enfoque en desarrollo de liderazgo y transiciones de carrera. Muchas gracias, Roberto, y bienvenido, gracias por estar con nosotros. Ahora me voy a permitir presentar a nuestra querida Tony Ruiz. Ella es coach y también es Licensed Master Practitioner en PNL, coach y personal y facilitador grupal en coaching ontológico, programación neurolingüística, PNL, hipnosis y temas relacionados con el desarrollo humano, el manejo emocional, la transformación y superación personal. Pedagoga de profesión, su pasión siempre ha sido enseñar, pues se define como una eterna ignorante y enseñando es la mejor manera de seguir aprendiendo. 5 años acompañando personas en procesos de transformación y 7 años siendo coach ontológico y facilitador. Su misión y visión es orientar y acompañar a las personas interesadas en un cambio a través de metodologías y herramientas que los ayuden a descubrir y utilizar sus propios recursos. Muchas gracias, Tony, y bienvenida. Gracias, Indira. Ahora nos vamos a permitir presentar a nuestra querida Olga Lucía Gallegos. Les platico, ella es coach, empresaria, conferencista y consultora. Olga Lucía tiene 20 años de experiencia en la formación de equipos comerciales en compañías nacionales
y multinacionales, en manejo y recuperación de mercados, empresaria, especialista en emprendimiento femenino y marca personal. Fundadora en México y en Colombia de la marca El Closet de Mis Amigas. Conferencista internacional, administradora de servicios con estudios en dirección comercial de marketing, formación gerencial y marketing digital. Trabajó voluntaria en servicio social en diferentes fundaciones, orientada a resultados, concreta, suave al trato y disciplinada. Olga, qué gusto tenerte el día de hoy con nosotros. Está tu micrófono apagado. La frase del 2020, ¿no? ¿Cómo está? Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación, Roberto, Tony, Indira y todos los participantes. Muchas gracias. Pues gracias. Bueno, les vamos a platicar cómo va a estar la dinámica del día de hoy de este webinar. Quiero platicarles que que a mí me parece sumamente interesante porque tenemos, como ustedes ven, 3 personas con una carrera en coaching diversa, especialistas en varias áreas, y entonces ellos nos van a platicar desde su especialidad y desde su experiencia sobre este tema de la creatividad. Para ello, les voy a pedir, bueno, que cada uno de ellos tendrá 20 minutos para hablarnos sobre esto, pero les voy a pedir a ustedes que si tienen una duda, nos puedan dejar en el chat su duda y a quién va dirigida, para poder tener esta sesión de preguntas y respuestas al finalizar la participación de cada uno de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Pues bueno, pues no me queda más que dar banderazo y adelante. Roberto, cedo los micrófonos y muchas gracias. Bienvenidos a todos nuevamente. Muchas gracias, Indira. Muchas gracias a todos por estar presentes. La verdad me entusiasma esta posibilidad de compartir con todos ustedes. Voy a utilizar como referencia una presentación que preparé. Si me permiten, en un segundo estoy con ustedes. Quisiera nada más que me confirmes, Indira, si pueden ver mi pantalla, por favor. Sí se ve, perfecto. Sensacional, muchísimas gracias. Bueno, el tema es un tema que podía haberse enfocado desde pues, muy diversas perspectivas. La mía es la perspectiva de alguien que tiene una trayectoria de muchos años de consultoría, en donde la experiencia que he desarrollado en ver cómo responden las personas a las diferentes situaciones puede hacer una enorme diferencia, facilitar la relación, facilitar un proceso, obtener un resultado determinado, ¿sí? Y la segunda parte de mi trayectoria es como coach ejecutivo. Aquí la perspectiva es ligeramente diferente. En lugar de aportar soluciones y dar respuestas, lo que hago es acompañar a personas, a emprendedores, empresarios, ejecutivos, para que tengan claridad de cómo ven las cosas, ¿sí? Y cuáles son los comportamientos que han estado utilizando, ¿no? Y desde ese punto de vista, ellos lleguen a la solución más adecuada sobre si es necesario adoptar una nueva perspectiva y como resultado un nuevo comportamiento, todo ello en función de acercarse hacia donde quieren llegar. Entonces, con esta perspectiva es que abordo el tema de la creatividad, únicamente para sentar un marco de referencia. Una definición muy sencilla de creatividad es generar nuevas ideas o conceptos, o bien generar nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos que habitualmente produzcan soluciones originales. Con base en esta definición y la perspectiva que les acabo de comentar, mi idea de creatividad es cómo responder a una circunstancia determinada de tal manera que me acerque a donde quiero llegar o que logre lo que quiero lograr. Entonces, para mí, el ser creativo, bajo el enfoque
de esta perspectiva es, ¿tengo o no tengo la manera de responder de tal manera que obtenga el resultado que necesito, que me conviene o que deseo? En realidad, nuestra capacidad para interactuar en un momento dado está determinada mucho por todo lo que nos inculcaron cuando éramos pequeños, la educación que recibimos, las situaciones y lo que nos dijeron que era importante que empezáramos a desarrollar. Adicionalmente, todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, tanto cuando nos salen bien las cosas como cuando no nos salen como nosotros hubiéramos deseado. Incluso parecería que a veces cuando no nos salen es una manera mucho más directa y mucho más clara para poder aprender de la situación, ¿sí? También es muy importante la idea que tenemos sobre quiénes somos. En general, todos nos vemos de una manera, creemos que somos de una manera, y eso de alguna manera también determina de cómo podemos responder en un momento dado a una determinada situación. Un tema importante también es cuáles son los condicionamientos que hemos tenido, nuestras creencias limitantes, y algo muy importante, esos puntos ciegos, situaciones que no vemos, de las que no nos damos cuenta. Imagínense, para tratar de hacer una analogía, cuando van ustedes en el coche, hoy existen, los autos tienen ya una tecnología que avisa cuando hay un acercamiento en cualquier lado del automóvil, en un punto en el que es difícil apreciarlo en los espejos retrovisores. Entonces, el estar consciente de esos puntos ciegos nos pone en alerta y determina de alguna manera la respuesta que tenemos. Pero si no nos damos cuenta de cuáles son esos puntos ciegos, pues probablemente nuestra manera de responder pues sería muy diferente, ¿no? Y una parte también muy relevante en todo este proceso, ¿sí? que lo quiero plantear como antecedente, es también la idea que nos hacemos sobre cómo son los otros, ya sea porque creemos que los conocemos o precisamente porque no los conocemos y pensamos, nos han dicho, hemos averiguado, etcétera, y nos hacemos una idea sobre quién pensamos que son los demás. Entonces, ciertamente con todo esto que venimos cargando en nuestra manera de ir respondiendo a la vida, pues la verdad es que es muy complicado ser creativo. Y otra vez, ser creativo desde el punto de vista de asegurar que nuestra respuesta va a responder a lo que estamos buscando o a lo que más conviene en la situación. Entonces, tomando esto como antecedente, pues en realidad podemos seguir avanzando en nuestra vida personal, nuestra vida profesional, con dos maneras principales para enfrentar cada una de las situaciones que día con día se van presentando en nuestra vida. Una es sucumbir de alguna manera a todo esto que yo mencionaba, ¿no? Lo que nos inculcaron, lo que creemos, la idea que tenemos de nosotros, la idea que tenemos de los demás, y un poco también en momentos, pues quizás ciegas, ¿no? De circunstancias en las que no apreciamos totalmente la dimensión de la situación que tenemos que enfrentar, ¿no? Y la otra, eso implicaría de alguna manera el reaccionar, el decir, a ver, esta circunstancia me plantea una situación parecida a algo que ya he vivido, a algo que ya he resuelto de alguna manera con un determinado resultado, a algo que se parece o lo que creo que es. Entonces, podemos, si no estamos de alguna manera muy conscientes de cuál es nuestro proceso en mental, digamos, para enfrentar la situación, pues lo que vamos a hacer es tratar de sacar alguna de las respuestas que hemos utilizado en circunstancias razonablemente parecidas. Y si tenemos un poco de suerte, la solución es una solución que va a dar el resultado que esperamos, ¿sí?
Pero la verdad es que difícilmente vamos a generar una solución que verdaderamente de una manera consciente responda a la problemática particular de la mejor manera, de una manera consciente. Entonces, la primera alternativa o la primera manera de atender esas situaciones reaccionando para bien o para mal, ¿no? Y la segunda es realmente tener un estado de estar conectado, de estar presente, ser muy conscientes del tipo de conversación, del tipo de relación que vamos a iniciar. Y desde ese punto de vista, tratar de entender, de comprender qué hay en esa situación que la hace particular. ¿Qué hay en esa situación que pudiera hacer que una respuesta automática pudiera no ser la mejor? Tratar de entender cuál es la particularidad de esa conversación, de ese momento al que tenemos que responder, que de alguna manera nos permita decidir una respuesta, ¿sí? Aquí quiero ir, seguramente muchos de ustedes son coaches y es un tema que les debe ser muy familiar, ¿no? La diferencia entre reaccionar y responder es realmente estar consciente, estar presente del momento que estamos enfrentando y eventualmente de las circunstancias y de las características de ese momento, de esa situación, que nos permitan encontrar una manera que muy probablemente responda a lo que necesita. Y eso es lo que yo llamo una respuesta creativa, ¿sí? En el sentido de algo novedoso, algo que contribuye a que las dos partes obtengan o una parte o una gran parte de lo que ambos necesitan de esa relación y de esa conversación. Una manera que puede ser útil y es un planteamiento que quisiera yo proponerles, seguramente es esta manera de enfrentar una circunstancia, para algunos es muy familiar. Yo pongo aquí una referencia de este pequeño modelito que he adaptado de una certificación que tomé de la Universidad de California sobre habilidades de coaching para mandos intermedios, por ejemplo. Fue un entrenamiento, pero también lo he visto en algunos otros libros de mindfulness o en la certificación de Conscious Business de Fred Kaufman. En fin, es una herramienta que muy seguramente algunos de ustedes conocen o seguramente han visto en algún otro lugar. La propuesta que yo les quiero plantear aquí es, tenemos que encontrar una manera de estar presentes. Tenemos que estar conscientes de cuál es el tipo de conversación que vamos a tener o cuál es la circunstancia a la que tenemos que encontrar una manera para responder. Una forma de evitar reaccionar, esto es, de no tener claridad de cuáles son las particularidades para las que deberíamos de generar una respuesta que responda, ¿sí? Es tener muy presente, en primer lugar, qué pasa, ¿sí? Cuando hablo de circunstancias en esta primera parte del modelo, estoy hablando de cuáles son los hechos. Si esa circunstancia la hubiera podido grabar una cámara, ¿qué es lo que se ve en la cámara? ¿Qué es lo que efectivamente pasó? ¿Sí? Muchas veces lo que sucede es que ante esas circunstancias se pueden propiciar pensamientos. ¿Y esto qué es? Pues empezamos a ponerle una historia a lo que pasó, ¿sí? Entonces, ya no solamente vimos lo que pasó, sino le empezamos a dar una interpretación. Esa interpretación, a su vez, nos puede generar sentimientos, sentimientos positivos, sentimientos de compasión, sentimientos de enojo, sentimientos de preocupación, etc. Lo que hay que tener claro es que es una respuesta a los pensamientos que le empezamos a poner, a los hechos que sucedieron como sucedieron, ¿sí? Esa manera de sentir sobre lo que está pasando en función de nuestros pensamientos van a determinar de alguna manera cómo queremos, qué acciones queremos tomar, ¿sí?
tengo que contestar enojado, tengo que tener una actitud compasiva, tengo que recabar más información antes de decidir cómo responder. Y en función de la manera que finalmente decidamos responder, pues vamos a obtener unos resultados. La ventaja de utilizar una referencia como esta en un momento dado, como este planteamiento, es que nos permite tanto prepararnos, ¿sí?, para una conversación o para una situación que sabemos que vamos a enfrentar. Y desde ese punto de vista, el análisis sería, a ver, ¿cuál es el propósito de esta reunión? ¿Esta conversación es relevante? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que yo tenga que estar consciente y presente para asegurarme de responder? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Sí? Desde ese punto de vista, podríamos estar conscientes de cuáles son los pensamientos que vamos a empezar a asociar a ese evento, a esa conversación. Es una conversación con mi jefe, es una conversación sobre la retroalimentación que me va a dar sobre mi desempeño, me cae bien, me cae mal, no me gusta su estilo. Empezamos a asociar historias, ¿sí?, que empiezan a determinar de alguna manera el estado de ánimo y los sentimientos, ¿sí?, hacia esa circunstancia que tenemos que enfrentar. De ahí decidimos en un momento dado, bueno, voy a dejar que hable, no le voy a contestar, o voy a decidir que antes de que me diga cualquier cosa, le voy a dar mi punto de vista y tengo que darle argumentos para que me entienda, etcétera, ¿no? Y llegamos a la situación y finalmente, después de tener esa conversación, pues podemos evaluar qué sucedió, funcionó, no funcionó, sacó algo de esa conversación positivo, pude aportar algo que la otra parte necesitaba de mí en esa conversación o no, ¿sí? La otra parte, la otra manera que podemos utilizar esta pequeña herramienta, este pequeño modelito, es precisamente cuando nos dimos cuenta que algo sucedió, pero no estuvimos lo suficientemente presentes, pero queremos analizar ahora que sí logramos esa conciencia y esa conexión de qué pasó, ¿no? Y en un momento dado, más que entender qué pasó, entender qué podríamos haber hecho diferente para obtener el resultado que era la respuesta creativa para todos los que participamos en esa circunstancia, ¿no? Entonces, podríamos empezar por el final, ¿no? Finalmente, los hechos son como fueron, son como son, esos no cambian. Lo único que cambia es la historia, las emociones, los sentimientos, las acciones y los resultados como resultado de todo lo anterior. Entonces, si ya pasó esa circunstancia, decimos, caray, pues mi jefe se fue enojado o yo terminé más enojado que antes, ¿qué pasó? ¿Sí? O sea, ¿qué resultados me hubiera gustado obtener? ¿Sí? Entonces empezamos por el final. Los hechos son estos, es una conversación difícil, importante para mí. ¿Qué esperaría yo obtener de esta circunstancia, de esta conversación? ¿Cómo puedo manejar esta relación de tal manera que pueda yo obtener los resultados deseados? Si para obtener estos resultados, entonces tendría que reaccionar con determinado curso de acción, ¿sí? Ese curso de acción, de alguna manera, tendría que haber sido una respuesta a mi manera de sentir la circunstancia, a mi manera de sentir lo que sé de la otra persona y de la situación, y cuáles son los pensamientos, evidentemente, que podrían hacer que la narrativa y que la historia cambiara de tal manera que propiciara, desencadenara todo lo demás y yo obtuviera los resultados que necesito, que conviene o que es importante obtener, ¿no? Entonces, este modelo, de alguna manera, la parte central, y es un tema del que sé que Tony nos va a hablar un poco más en su participación, la parte central de todo esto es tener claridad, es darnos cuenta que nos damos cuenta. Mucho mejor si nos damos cuenta antes de tener la conversación, de dar nuestra respuesta. ¿Por qué? Porque de alguna manera tendremos capacidad para influir
y determinar una manera de responder creativamente. Pero si por alguna circunstancia no tuvimos la capacidad de estar presente, este modelo nos ayuda a entender en una circunstancia similar en el futuro cómo deberíamos de enfrentarla para obtener los resultados que quisiéramos obtener, ¿no? Algunos ejemplos, me imagino que cualquiera de ustedes empieza a pensar situaciones que enfrentó el día de hoy, que va a enfrentar el día de hoy, la actitud con la que están escuchando o, estos comentarios, digamos. Y yo quisiera hacerles, por ejemplo, ahorita tres muy sencillitos, ¿sí? Imagínense que van en el coche, para los que ya se animen a salir o que tengan que salir, y van en el periférico, estoy hablando de una vía rápida o relativamente rápida en la Ciudad de México, y están listos para tomar del lado derecho la salida que los va a llevar a donde ustedes quieren llegar. Y de repente, de la nada, prácticamente del carril izquierdo, alguien de manera abrupta, pues medio violenta a veces, ¿no? Se interpone delante de nosotros para salir a él. Nosotros, ¿cuál es su reacción? ¿Cómo es una reacción? ¿Es una respuesta? ¿Cómo reaccionarían? ¿Cómo responderían? ¿Sí? De la manera en la que reaccionen o respondan será el estado de ánimo con el que van a llegar a donde quieren llegar después de realizar este trayecto, ¿no? La segunda es, imagínense, después de un día de trabajo, otra vez, suponiendo que estuvieron fuera de casa o vienen de viaje, avisaron que llegarían alguna hora y por alguna circunstancia se retrasaron y se dan cuenta que van a llegar mucho más tarde, pero se les olvidó avisar, ¿sí? O se están dando cuenta por la reacción de su pareja o de sus compañeros, ¿sí? O en el momento que están por llegar a decir, qué bárbaro, que den llegar hace una hora, que debe cenar con mis hijos, con mi esposa, con mis compañeros de trabajo, y la verdad es que ni siquiera les pude avisar. ¿Qué situación plantea para ambas partes? ¿Cómo va a responder una? ¿Cómo va a responder la otra? ¿Sí? Y una tercera, como les había yo comentado, imagínense una situación en la que el resultado es importante, necesitamos aprender de esa situación, necesitamos estar atentos para poder dar una retroalimentación que tenga algo de valor o recibirla de una manera que nos permita aprender de la situación para continuar adelante. La clave aquí, como mencionaba yo, es estar presente. No entro en mucho más del tema, lo único que quisiera es compartir esta cita de Viktor Frankl, que a mí me parece maravillosa y que refleja de alguna manera la importancia de tener una claridad, de darnos cuenta que nos estamos dando cuenta, de estar presentes, de estar conscientes, para poder responder de una manera creativa. Les agradezco mucho y les pasaría yo la palabra a Tony. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Bueno, pues antes de iniciar mi participación y para completar esta parte que nos compartió Roberto, me gustaría leerles una frase de Mark Alan Quagnin que dice: el hombre existe por su capacidad de poder ser otro, en una alteridad incesante que constituye al tiempo mismo. Un ser humano que no es capaz de engendrar nuevas formas de existencia firma su propia orden de detención. El hombre como criatura implica creación y creatividad mediante el acontecimiento de su venida al mundo. El hombre es libertad y lleva en él la promesa de haber de ser. La promesa de ser. Bueno, pues completando lo que nos compartió Roberto, él hablaba de este trinomio que sería observar, reaccionar y responder. Y yo voy a hablar la importancia de esta coherencia
y la importancia sobre todo en la parte del sentir. Decía Roberto, ¿qué siento cuando pienso sobre lo que pienso que pasó? ¿Qué pasa con este sentir? En alguna ocasión alguien me dijo algo que me quedó muy grabado, que decía que no hay ley de atracción más potente que la coherencia. Y la coherencia en coaching ontológico sería el pensar, decir, sentir y hacer lo mismo, o por el mismo camino, si se es posible. Por eso Roberto nos compartía esta parte de observar, reaccionar y responder. ¿Por qué? Porque en la medida en la cual yo observo, con o sin juicios, y dependiendo de esos juicios, voy a generar determinadas emociones y dependiendo de esas emociones, voy a generar determinadas acciones. Y esas acciones implican un resultado. Entonces, si mi manera de observar la vida siempre va a ser la misma, si mi manera de pensar siempre va a ser la misma, voy a tener la misma forma de reaccionar y por lo tanto la misma forma de actuar y eso me va a llevar a un mismo resultado. Que en cierta forma es lo que propone Rafael Echeverría en el coaching ontológico con el modelo SAR. Empieza por cambiar tu manera de observar el mundo, porque eso te va a llevar a tener diferentes reacciones, diferentes acciones y por lo tanto diferentes resultados. Pero en este trinomio que a mí me encanta porque no hay nada como vivir en esa coherencia, ¿qué pasa con el sentir? ¿Qué pasa con la parte de la emocionalidad, el estado de ánimo o como le llamamos en PNL, que serían tus estados internos? En la manera en la cual observamos las experiencias y en la manera en la cual reaccionamos, de eso va a depender cómo va a repercutir nuestras acciones. Y en esas acciones, qué tanto vamos a poder liberar esa creatividad y liberar ese potencial. Finalmente, si tu manera de ver las cosas te va a llevar a un mismo resultado, siempre va a ser más de lo mismo y no vamos a poder generar cosas diferentes, que sería el cambio. Y que sería el cambio, pues el cambio es el caldo de cultivo para la creatividad, ¿no? Y el caldo de cultivo para esa creatividad y liberar ese potencial que todos tenemos, que de repente pues no descubrimos hasta que no enfrentamos estos procesos de cambio y lo vimos ahora con la pandemia, ¿no? Con la pandemia muchos de nosotros hemos descubierto realmente capacidades que quizá no creíamos que teníamos o que podríamos desarrollar hasta no vivir una circunstancia de crisis o de cambio. Pero regresándome un poquito al observador y a la coherencia. Yo a mis alumnos siempre les digo que la coherencia no es la felicidad, pero te acerca mucho a ella. Por lo tanto, vamos a hablar de qué significa vivir en esa coherencia. Roberto nos platicaba un poquito de esta fórmula en la que hablaba de observar las circunstancias, observar tus pensamientos, tus sentimientos, tus acciones y tus resultados. Y hablando un poquito de la manera en la cual observamos, podemos observar desde el momento presente de una manera consciente o podemos observar desde nuestras historias, porque somos históricos y porque todos tenemos un background que nos precede. Si aprendemos a observar la experiencia presente, vamos a poder identificar qué es lo que está sucediendo. Pero el tema con el observador es muy curioso, porque una vez que entra el observador, dicen que por ahí es donde se fastidia todo el asunto, porque el observador, ¿qué es lo que hace? Empieza a interpretar. Y en esa interpretación están los juicios. Roberto nos proponía una manera diferente de observar libre de juicios, es decir, ver la película sin sonido, sin esta conversación interna que me va a llevar invariablemente a una interpretación. Y una interpretación, cuando hablamos de juicios, estamos hablando de experiencias que vienen de una experiencia pasada. Es decir, vivimos en base al pasado,
y a las experiencias que tuvimos en el pasado y desde ahí interpretamos nuestro presente. ¿Cómo poder observar sin juicios? Pues simplemente es observar los hechos. Si tú te pierdes de la experiencia presente y empiezas a interpretar la situación en base a tu pasado, no vas a entender cuál era el sentido real de vivir esta experiencia. ¿Por qué? Porque personalizamos la experiencia. ¿A qué me refiero con personalizar? Pues la interpreto desde mí, desde mi propio observador. Entonces, por ahí dicen que no vemos las cosas como son, las vemos como somos. Por eso yo voy a tener una diferente interpretación que tú y que el otro y que el otro. Si yo logro ser consciente de mi manera de observar la experiencia y detecto que estoy conectando con mis historias del pasado y puedo hacer un lado esas historias y enfocarme simplemente en los hechos, mi manera de ver esa situación va a cambiar. Y más aún, va a cambiar mi manera de reaccionar con esa situación. Dicen que si tú reaccionas ante una experiencia desde el miedo y la ansiedad, te estás conectando a una experiencia pasada, más bien desde el miedo y el estrés. Pero si observas la experiencia con ansiedad, te estás conectando a qué va a pasar en un futuro. Con lo cual, no estás en presente, estás en pasado y estás en futuro. Cuando vives la experiencia presente, en lugar de empezar a interpretar y emitir juicios y preguntarte, ¿para qué tenía yo que vivir esta experiencia? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? ¿Qué debo observar de esta situación? Y le bajas 3 rayitas a tu reacción emocional, entonces vamos a tener una reacción diferente. Los budistas hablan de vivir en la no reacción. Cuando a mí me platicaban esto de la no reacción, yo decía, no, 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 imposible. No podemos vivir en la no reacción porque somos seres emocionales y ¿quién puede vivir sin una reacción emocional? Pues resulta que sí. La clave está en mi manera de observar. La primera reacción, cuando yo vivo una experiencia, primero hay una atención, una conciencia de lo que está sucediendo y inmediatamente viene una reacción emocional porque somos reactivos y porque la amígdala que está ahí en nuestro cerebro inmediatamente funciona. La amígdala tarda aproximadamente unos 10 segundos, de 10 a 15 segundos, en mandar la información a la corteza cerebral, que es donde está mi parte racional. Si tú te esperas y le das tiempo a la amígdala a mandar la información a la parte racional, quizá puedas detener un momento esa reacción primaria que no podemos controlar, porque si yo voy por la calle y casi me atropellan, pues no puedo evitar sentir miedo. Pero antes de empezar a gritar, a insultar, a molestarme, a hacer un escándalo, puedo darle tiempo a mi amígdala y a mi observador, observando el hecho sin esos juicios que están surgiendo a partir de esta reacción. Entonces puede ser que mi manera de enfrentar esta situación sea un poco diferente. Cuando logro conectar y entender hasta dónde puedo de alguna manera cambiar mis juicios, cambiar mi reacción emocional, entonces voy a tener un resultado diferente. Mis acciones, que es lo que les va a hablar Olga en un momento, mis acciones van a ser diferentes y mis resultados van a ser diferentes. Esto es como para ejemplificar cómo es que funciona este trinomio de la coherencia. Ahora, en la vida diaria, en mi acontecer diario, tanto personal como dentro de las organizaciones, porque las organizaciones también debe haber una coherencia. Si yo me manejo de manera coherente entre lo que pienso, siento y actúo en la misma dirección, las cosas y los resultados van a ser diferentes y voy a encontrar una manera más creativa de resolverme.
Si yo no encuentro esa coherencia entre lo que pienso, porque ya pensé y desde mis juicios esto está mal, no debería ser así, etcétera. Y por otro lado, siento mucho miedo, mucha angustia y trato de ocultar ese miedo, esa angustia. Y por otro lado, actúo en otra dirección porque tengo que actuar en base a lo correcto, en base a lo que debería de ser. Estoy bloqueando este trinomio de coherencia y eso me impide fluir de manera coherente en la forma en la cual yo me resuelvo. La creatividad y el potencial que yo puedo desarrollar va a funcionar o va a fluir más libremente si yo encuentro esta coherencia entre lo que estoy pensando y sintiendo y entre lo que está surgiendo conectado a mi emoción desde mi cuerpo, que es del cual dispongo para actuar. ¿Ok? Para poder ser humanos integrales, para poder fluir como humanos integrales, donde el ser, el hacer, el tener, el ayer, el hoy y el mañana, el cuerpo, el lenguaje y la emoción se integran en un todo, hay que aprender a vivir de manera consciente. ¿A qué me refiero con consciente? Atento. En PNL trabajamos mucho la relación que hay entre el lenguaje y lo que estoy pensando y sintiendo, porque eso genera mapas mentales. Si yo pongo un poquito de atención a lo que digo y cómo lo digo, me voy a dar cuenta de qué manera, a través de mi lenguaje, y de todos los sistemas que me preceden, mi historia, mi familia, mi cultura, etcétera, yo puedo o no puedo generar diferentes mapas mentales. Por eso hablamos de programación neurolingüística. A través del lenguaje, yo puedo programar diferentes formas, porque los mapas no son más que formas, de resolverme en el mundo. Y si en estas formas, desde empezando por el lenguaje, yo empiezo a ser coherente con lo que digo, siento y hago, entonces mis mapas mentales van a encontrar caminos más seguros, más sencillos y más amigables. Intentar vivir en coherencia no es tener la vida resuelta, es buscar la manera de hacer coherente mi vida, de hacer coherente lo incoherente. Si yo estoy en un trabajo que no me gusta, que no me siento a gusto, que todos los días arrastro el cuerpo para llegar ahí, necesito ver la manera de hacer coherente eso, porque si no, no voy a funcionar y no voy a poder resolverme ni poder desarrollar esta capacidad, esta coherencia y este potencial que yo tengo. Pero a veces no es nada más cuestión de decir, bueno, pues mañana renuncio y empiezo a ser coherente en mi vida. No siempre se puede. A veces yo quisiera renunciar, pero en este momento no es el momento indicado. Entonces ahí sería, intenta ser coherente lo incoherente. Intenta encontrar en eso que hoy tienes y que te es funcional porque te da de comer, intenta encontrar esa coherencia. Y mientras más te acerques a esa coherencia, más fácil vas a poder fluir. Y quizá el día de mañana entonces puedas dejar ese lugar, ese trabajo, ese espacio y empezar a buscar espacios que vayan más en tu propia coherencia, ¿sí? Yo pienso que en el universo las cosas fluyen invariablemente de manera coherente. Entonces, si yo soy coherente, de alguna manera voy a alinearme con ese universo y voy a tener una vida más en coherencia. ¿Y eso qué me va a llevar? A desarrollar toda mi creatividad y a desarrollar ese potencial, porque como dicen por ahí, no hay nada mejor que estar haciendo lo que más te gusta, lo que más te apasiona y que además te genere un medio de ingresos, ¿no? Una forma de obtener ingresos. Entonces, volviendo a la fórmula de la cual nos hablaba Roberto, que decía, pon atención a las circunstancias, observa
las experiencias, los hechos. Pon atención a tus pensamientos, especialmente a tus juicios. Después, pon atención a qué emociones generan esos juicios, qué emociones generan esos pensamientos en ti. Y después, pon atención a las acciones y observa los resultados. ¿Cómo sé que estoy siendo más coherente en mi vida? Porque de repente por ahí me preguntan, ¿y cómo sé que yo estoy viviendo de manera coherente o no? Observa cómo te sientes con los resultados. La manera de medir esa coherencia es cómo me siento con los resultados. Si los resultados que estoy obteniendo no son precisamente los mejores resultados para mí, entonces necesito regresar y observar cómo está siendo mi coherencia, qué tan coherente estoy siendo en este proceso de observar, pensar, decir, sentir y hacer lo mismo. Ajá. Porque si yo cambio esa manera de observar, todo lo demás se va a empezar a alinear. ¿Sí? Y entonces podré tener como más conciencia o podré ser más consciente de lo que está sucediendo. ¿Sí? Cuando yo les comentaba, pon atención a tu lenguaje, no nada más me refiero al lenguaje verbal, también me refiero a tu lenguaje interno, a toda aquella película que te cuentas internamente. Si pones atención a tu lenguaje, date cuenta si eso que dices y cómo lo dices es coherente con lo que tú piensas y lo que quieres lograr. Si quieres obtener resultados diferentes, la clave está, empieza a cambiar tus pensamientos, o sea, empieza a cambiar tus juicios, con lo cual vas a cambiar la emocionalidad que generan tus juicios, con lo cual vas a cambiar tus acciones y de ahí tus resultados. Y bueno, espero que esta parte de la coherencia y la emocionalidad enfocado hacia resultados más creativos nos sirva para entender lo importante que es, como decía Roberto, vivir conscientes y vivir más en presente, en presencia. Y ahora le voy a dar la palabra a Olgalú, que nos va a hablar más de esta coherencia, pero enfocado hacia las acciones. Gracias. Gracias, Indira. Estimada Olga, tu micrófono. Gracias, Tony. Gracias, Roberto, por la introducción. Esta charla, este webinar de Estimula tu creatividad y libera tu potencial, yo lo he llevado con toda mi expertise empresarial al trabajo creativo. El trabajo creativo es lo que les permite a las empresas adelantarse a la competencia y diferenciarse de ella. Pero en este caso, no solamente a las empresas, sino nuestra marca personal, nuestros proyectos. No es solamente la creación de artículos o de productos, no es solamente diseñar nuevos procesos productivos y empresariales, sino también estar atentos, como nos decía Roberto, estar en el presente, como nos decía Tony, observar y ser coherentes en lo que estoy pensando, en lo que estoy observando, sino también estar indagando, estar leyendo, estar en el presente, como nos compartía Roberto e Indira y Tony, perdón, estar presentes en lo que queremos. Esta parte de la creatividad empresarial, de cómo creamos estas empresas, no solamente se trata de un producto final, sino también de los procesos, de las plataformas, de la economía, de todo lo que está cambiando aceleradamente. ¿A quién se le ocurrió prestar su casa y a un desconocido y monetizar eso, ganar dinero por eso? ¿A quién se le pudo haber ocurrido eso si no estaba en presencia, si no estaba observando cuál era el problema, cuál es la necesidad en esto de desarrollar plantillas estratégicas y toda esta parte empresarial que me apasiona? Cuando he creado más de 5 marcas muy exitosas en Latinoamérica,
lo que he hecho y lo que les quiero transmitir es la observación, pero la observación desde cortando lo que nuestras creencias, cortando nuestros gustos o cortando nuestros juicios, como también nos decía Roberto. Si llegamos a un lugar, podemos estar y estamos en observación y logramos y estamos inspirados es yo quiero hacer algo, ¿cómo voy a monetizar esto? Como bien decía Tony, ¿cómo vamos a monetizar lo que nos apasiona? Para que no sea un trabajo, sino se nos inspire naturalmente y ser las mejores. Como les decía ahora, ¿a quién se le ocurrió prestar la casa y lograr que Airbnb fuera el más grande proveedor de hospedaje sin un solo hotel alrededor del mundo en menos de 6 años? ¿A quién se le ocurrió también poder vender ropa que no usábamos y que nosotros normalmente lo que hacíamos era regalarla o como nos tocó a nuestra generación, lo heredábamos de los tíos, de los primos, de los hermanos, y el último escalón terminaba convertido en un limpión? ¿A quién se le ocurrió eso? Es porque estábamos en observación. ¿En observación de qué? Esta intervención los quiero inspirar a ser empresa, a ser una empresa real, a pasar de emprendimiento a empresarios. ¿Cómo se hace? En la observación y en la escucha activa. En esta escucha activa ustedes pueden estar observando sin sus creencias y sin sus juicios, sin permitirse escuchar a su niño interior, decir, no, eso es una idea muy loca, ni lo pienses, cómo se te ocurre, sino solamente desde qué sienten cuando piensan, yo podría crear una compañía, ¿qué tal si yo les vendo a otras lo que otras no pueden comprar y lo tienen guardado en su closet, como fue en su momento hace muchos años el closet de mis amigas, que hoy ya se convirtió en 2 marcas más en Latinoamérica? ¿Por qué puedo, sin tener en ningún momento mascotas, poder crear una marca como Pets and Dates, que es una plataforma donde, como el Tinder de los perritos, todas mis amigas decían, ¿por qué quiero tener novia a mi Pittsburgh o no, necesito conseguirle novia a mi perro 1, a mi perro 2? Y nadie no los encontraban. No encontraban cómo unir estas necesidades. Solamente desde la observación logré integrar, y a través de plataformas digitales integrar ellos necesitan conocerse, conocer una mascota nueva, conocer... Hola, Olga. Te nos fuiste, ya estás de vuelta. Perdón. Me fui, perdón. Decía que Pets and Dates, observé desde un lugar que no era mío, no le sentía este amor que yo siento por las mascotas y no los conocía, desde algún lugar completamente distinto, observé qué necesidad tenían otros, qué problema tenían. ¿Cuál problema? Pues tenían que conocer la perrita del 1 y la perrita del 2, o el gatico 1 o el gatico 2. No había cómo interaccionar a través de plataformas tecnológicas y rápido e inmediato, como es el hoy, como es ahora, porque la era digital en toda esta pandemia se aceleró en más de 10 años. ¿Cómo lo observé? ¿Cómo lo hice? Solamente observé sin juicio, observé sin mis creencias, me liberé de eso y lo vi desde la necesidad de los demás y desde mi gusto por crear empresas y por crear dentro de la economía colaborativa y de plataformas tecnológicas nuevas oportunidades de aceleración de negocios. Esta capacidad, la creatividad es la capacidad de crear y producir cosas nuevas y valiosas. Se considera la manera en que el cerebro trabaja para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas de una forma original. ¿Cuál es una forma original? Pues solamente ponemos, como decimos, los toros desde la barrera, digamos,
¿cómo puedo resolver esto? Estar siempre alerta. ¿Cuál es mi necesidad? Me encantaría poder monetizar esta idea que tengo, pero ¿qué hace el ruido exterior? Pues el ruido exterior nos anula, no nos permite realmente desarrollar, porque si vamos a contar la idea de negocio que tenemos, ¿cómo sería si hacemos, si monetizamos, si vendo ropa de segunda? Y mucha gente en su momento me dijo, uy, no, guácala, ¿cómo se te ocurre? No, yo no usaría nunca eso. Y hoy soy la pionera en Latinoamérica en empresas de moda de economía colaborativa. Si yo me detengo en un momento a decir, ay no, ¿qué van a decir? Esto es muy loco, mis amigas me dijeron que sí o que no. No, hay que, por más descabellado que sea, desconéctate de esa creencia, de esas creencias limitantes que tanto habla Tony, Roberto y en nuestras clases de coaching. Las creencias limitantes literalmente son castrantes. No nos dejan avanzar, ser diferentes, no dejan que la mente creativa use toda la capacidad. Por eso la manera de estimular tu creatividad es inspirarnos, estar en observación, es como un músculo, como si no entrenamos todos los días. Yo a través de una disciplina mental me levanto a las 6 de la mañana todos los días, hace algunos años, a entrenarme. Troto, hago ejercicio, calistenia, CrossFit, pero no es, ay, qué rico, me voy a levantar a hacer deporte hace unos años. Hoy sí, pero en ese momento no lo tenía como hábito, no lo tenía accionado, decía, no, yo ya estoy muy grande, por no decir adulta, ya estoy muy grande para empezar a hacer ejercicio, no me parece, y empecé a crear el hábito del ejercicio. Es un músculo, es lo mismo, es como un músculo que se puede entrenar todo el tiempo en observación. A los 23 años creé una marca que se llamaba Importados Militares, estaba embarazadísima, ya a punto de dar a luz, me senté en una piscina y veía muchos militares pasar al lado mío y decía, ¿dónde compran las botas? El gobierno se las provee, pero ¿dónde pueden comprar algo diferente? Porque no, usted no se meta en ese negocio porque eso solamente es del gobierno. Pues, como hice con mi gusto de moda, dije, debe haber otra manera que ellos usen cosas más fashion, más bonitas, que sean utilitarias, que sean buenas, que no les acalore, que no tengan que usar ese uniforme de esa tela, así sea la misma, que sea de mejor calidad. Y así creé Importados Militares hace más de 20 años. Y eso fue en 6 meses ya estaba como la mayor proveedora civil de productos militares, y me traje la representación de la compañía Brigade Quartermasters en Atlanta. Y eso era impensable hace 20 y pico de años porque no había TLC, no había redes, no había, lo más moderno era un fax. Entonces es lo que las invito es a la creación, a conectar los procesos creativos como son la curiosidad, la inspiración, y si ustedes conectan la curiosidad, la inspiración y la imaginación, esos 3 procesos creativos hace que fluya. Entonces, ¿qué curiosidad? ¿Cómo harán para tener esos bolsos? Yo les estoy hablando desde las compañías que he creado. ¿Cómo harán para conocer las grandes razas de perros? ¿O cómo harán para, digamos, otros negocios? ¿Cómo haré para ir a París sin que me cueste tanto quedarme en un buen hotel cerca de Montmartre o cerca de los Campos Elíseos? Pues cada curiosidad es, a mí me gustaría hacer esto, o cómo le ayuda a resolver a los demás X o Y planeamiento. Esa curiosidad, mantenerme con ese músculo activado, genera inspiración. Esa genera inspiración. Esa inspiración lo que nos hace es conectar con la imaginación y estimular el músculo creativo que todos tenemos, que absolutamente todos tenemos. Por eso ahí liberamos nuestro potencial. Todos tenemos la capacidad de crear
una compañía como Airbnb, como el Closet de mis amigas, como Pets and Dates, como tantas compañías que uno dice, pero ¿cómo se les ocurrió? ¿Cómo se le ocurrió? Solamente observen de manera que se puedan inspirar, estén alertas y no se nieguen, no se cierren a nada y no nieguen ideas nuevas, por muy descabelladas que se les parezca al principio, ya tendrán tiempo de analizar cada cosa y ver si realmente encaja en los objetivos y en el momento que te encuentres. Voy a decir, pues voy a crear una plataforma donde se puedan conectar muchos conferencistas, pues ya pasó, porque la tecnología ya hizo Zoom, ya hizo GoMeeting, ya hizo 20,000 plataformas acerca de eso. Entonces es hacerlo, no cerrarlo, no estar cerrados a ideas descabelladas, pero accionarlas. Como bien decía Tony, a la acción, al hacerla. Ser coherentes en lo que quieren, en lo que desean, inspirarse y llegar a la acción, que es lo que yo siempre les digo a mis clientes en las compañías y en las sesiones. Hay que actuarlo, porque si no se queda una idea. Y si no se actúa rápido, pues también se va a quedar con una idea obsoleta. Porque hoy ya no puedo crear una nueva compañía de, voy a conectar talento internacional a través de unas plataformas. No, eso ya está creado. Ya está creado. Voy a conectar parejas a través del mundo y se van a enamorar. Ya está creado. Porque todo ahora es rapidísimo. Toca hacerlo, actuarlo, pensarlo, inspirarse, observar. No quedarnos. Quieren ser diferentes, pues deben actuar de manera distinta. Deben observar de manera diferente. Deben observar rompiendo los paradigmas. No permitan que porque vienen de cierto lugar o han sido empleados hace 20 años o porque es que yo hablo así o porque yo vengo de este perfil, yo voy a tener que seguir así como mi papá, como mi mamá o mis hermanos, es que generacional. No es así, es una acción que requiere de romper paradigmas, ser empresario, inspirarse en nuevas compañías, en nuevos modelos de negocio y sobre todo instalarse en la acelerada economía cambiante, pues eso requiere de un talento que todos tenemos y se llama la creatividad, pero sobre todo la acción. Rompiendo los paradigmas. Y cuando rompemos paradigmas podemos resolver de manera creativa problemas que realmente la gente lo veía como, es tan natural ahora conseguir los domicilios. Recuerden que por lo menos en Colombia estuvimos mucho tiempo en cuarentena, pero encerrados. Se llama toque de queda acá en mi país y se cerraba no podíamos salir, no había forma, pues se crearon nuevos negocios como los domiciliarios en moto, en bicicleta, se extendió todo esto. Entonces, como decía Roberto, vamos a poner atención a los juicios para desecharlos. ¿Quieren pasar de emprendedores a empresarios? Pues hay que tener atención, como decía Tony, al lenguaje interno, a qué es lo que nos está autosaboteando, cuáles son nuestras conversaciones internas que no nos permiten pasar de ser normal, pasar del estándar a ser top, a estar aquí sentado como conferencista, a enseñarle a otros, a inspirar a otros, a tener compañías ganadoras, a monetizar el talento. Porque cuando inicié todo este proceso empresarial me decían, tienes que mostrarte, tienes que salir a más de auditorios de 500, de 1,000 personas. Y yo decía, no, yo no me quiero exponer a esto, yo no me quiero, y llevo muchísimos años ya haciéndolo y todavía digo, no quiero, pero lo hago, me arriesgué, lo hice empresas nuevas y cambiantes. Y eso es lo que les quiero dejar hoy. Rompan esos paradigmas, observen y escuchen con la escucha activa que tanto nos enseña el coaching. Observen sin juicio, rompan los paradigmas y actúen, así sea lo más descabellado, actúen en el camino y bajo ya una estructura
estructura, con una plantilla estratégica, ya van a definir clientes, ya van a definir valor agregado, valor diferenciador, pero van a entender que si no permiten activar ese músculo de la creatividad, no se van a inspirar y siempre van a estar ahí. Muchas gracias por esta parte. Me encanta hablar de la inspiración y la creatividad porque me apasiona y me apasiona más poder compartir con ustedes. Espero sus preguntas. Excelente, pues muchas gracias a los tres. Un gran aplauso, muchas gracias. Entonces, invitar a nuestros invitados, a nuestros asistentes del día de hoy, a preguntar. Podríamos hacerlo por dos vías. Uno, anotando una pregunta, que por ahí ya veo que tenemos una, anotando la pregunta en el chat, o dos, levantando la mano y les podemos abrir el micrófono para que puedan hacer esta pregunta con el micrófono abierto. Así es que me permito leer la primera pregunta. La primera pregunta creo que es para ti, Tony, y dice, ¿puedes explicar más sobre los budistas en la no reacción, por favor? Claro que sí, Indira. Gracias por tu pregunta. Sandra, ¿verdad? Sandra López. Sandra, mira, te voy a explicar esta fórmula de la manera en la cual se explica con PNL y es, voy a compartir, no sé si pueda, una pizarra, ¿sí? Sí. Sabes, es que yo soy visual y me encanta hacer dibujos. Mira, te explico. Tú tienes aquí el hecho. Vamos a ver, aquí hay un garabato, este es el hecho, esta es la experiencia, esto es lo que viví, ¿no? Lo primero que va a ocurrir es que ese hecho, lo primero que sucede es que capta toda tu atención. Y cuando hablo de capta toda tu atención, me refiero a que todos tus sentidos, vista, oído, sensaciones, se ponen ahí. Una vez que ese hecho capta tu atención, ojo, esto sucede en milésimas de segundo, surge la conciencia, pero cuando hablo de conciencia es me hago consciente de lo que está pasando. Hablo de conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque mis sentidos, a través de los cuales yo represento el mundo en mi cerebro, que serían la vista, oídos, sensaciones, se hacen consciente del desastre que se armó aquí. Ajá. Inmediatamente después de esa conciencia viene una primera reacción emocional, que es una reacción, aquí hablo de, dame un segundo, aquí hablo de atención, después surge la conciencia, me hago consciente, y aquí viene la reacción, ¿sí? Esta reacción primaria es una reacción muy primitiva porque proviene de una parte muy primitiva de tu mente, que es tu mente inconsciente, o sea, del cavernícola con el que todos venimos, ¿no? Normalmente esa reacción, como está ahí para protegerte del ambiente y para cuidarte, porque su única finalidad es la supervivencia, inicia desde el miedo. Siempre y cuando hablemos de una experiencia no muy agradable, porque puede ser una experiencia agradable, entonces hay sorpresa, hay alegría, etcétera. Pero vamos a hablar de una experiencia no tan agradable. Entonces surge del miedo, quizá después venga, luego venga acompañado de enojo, etcétera. Esta reacción primitiva proviene de tu amígdala, de la parte de tu cerebro emocional, y viene de la parte como más primitiva. Esa no la podemos de ninguna manera evitar, ¿sí? Porque es instintiva. Inmediatamente después de esa reacción, como te decía, pasan unos segundos, esta información pasa a tu cerebro racional y lo que surge ahí es el observador. Ajá. ¿Y qué es lo que hace el observador ya una vez que la información pasó a mi parte racional, a la corteza cerebral? El observador empieza a interpretar. Y en base a esa interpretación, tú te vas a seguir con el coraje, con el berrinche, con el miedo, con lo que sucedió primero, o puedes cambiar tu estado interno, tu estado de ánimo. Y puedes decir, observo que, bueno, no pasó nada, yo estoy bien, las cosas están bien y ya está. Entonces, ¿qué es lo que hago? Detengo mi reacción.
y dejo de vivir de manera reactiva. Te puedo poner un ejemplo. Voy por la calle, alguien no se fija y casi me atropella. Lo primero que sucede es que capta toda mi atención, me hago consciente de lo que está sucediendo. Lo primero que surge es miedo, me dan ganas de gritar, de insultar al hombre que casi me atropella, pero pasa esta información a mi observador y en base a mis juicios, yo puedo decir, no venía atento, venía distraído, no pasó nada, estoy bien. Y entonces mi reacción, mi vida reactiva en ese momento es, tranquilo, estoy bien, el otro apenado te pide una disculpa, no pasó nada y continúas tu vida. Y como decía Olga, pues llegas a tu trabajo, a donde sea, con un estado anímico diferente a que si tú te sigues con esa reacción primaria y entonces si insultas al hombre, le gritas, te vas enojadísima, molesta y hasta dolor de cabeza te da y llegas a tu casa con un coraje y un berrinche que bueno. Entonces, ¿podemos o no podemos vivir fuera de esa reacción? Depende de este individuo, que es el observador, ¿sí? Ahora sí que la manera en la cual tú quieras observar las situaciones es conforme vas a vivir en la reacción o en la no reacción. Entonces, ¿qué hacen los budistas? Los budistas le dan tiempo a que todo este proceso suceda y desde sus juicios eligen cómo quiero vivir la experiencia. ¿Qué es lo que tengo que aprender de esto? O le pego de gritos o aprendo que la próxima vez voy a ir con más cuidado. ¿Me explico? A eso se refieren los budistas de vivir en la no reacción. ¿Sí? No sé si quedó clara tu duda. Espero que sí. Por ahí escríbenos si quedó aclarada tu duda. Gracias, Indira. Muchas gracias, Tony. Justo decía Sandra que también era visual, entonces excelente lo de la pizarra. Nisalep nos dice, gracias, buenísimas las intervenciones. Aquí Luima Valenzuela y Villegas nos dice, ¿cómo podemos promover una cultura organizacional más creativa o que inspire a los colaboradores a la innovación y a la creatividad? Dado que aún tenemos ejecutivos de alto rango en las organizaciones que aún conservan ideas tradicionales de la vieja escuela. Luima, ¿nos podrías decir a quién se la diriges? Porque no viene a quién va dirigida, o alguien del panel que quisiera responder a esta pregunta. Nos dice que a Olga, por favor. Bueno, creo que es el súper experto Roberto. Le voy a dar mi concepto y le deseo la palabra a Roberto. Creo que desde en las organizaciones lo importante es la actualización en el entrenamiento. No nos podemos quedar con los viejos procesos y con los manuales de acción o los guiones que nos dan al primer año de ingreso y que van ascendiendo y nos van siendo actualizados desde el entrenamiento, la capacitación y estar completamente anualmente evaluando los procesos, qué sí está funcionando y qué no está funcionando. Y eso para mí es súper importante en todas las corporaciones, y sobre todo para los altos ejecutivos. Hay una conferencia que doy que es la soledad del CEO. Entre más arriba van estando los ejecutivos, los presidentes, vicepresidentes, gerentes generales, menos van escuchando porque tienen muchísima más gente abajo y más van tomando decisiones solos, con la misma metodología que les enseñaron al ingreso o en su entrenamiento. Entonces, desde mi punto de vista como consultora es el entrenamiento y la actualización. Ellos no solamente están para tomar decisiones solos, son decisiones en equipo y son decisiones de un equipo entrenado y actualizado. Deseo la palabra a mi estimado Roberto. Gracias, Olga Lu. Yo lo único que agregaría es, creo que las empresas pueden ayudar a crear la conciencia, pero en realidad es un tema que me parece que es más personal, ¿no? Podemos recibir indicaciones, entrenamiento, etcétera, pero si no desarrollamos esa autoconciencia, creo que es difícil avanzar, ¿no? Entonces,
¿Cómo podemos lograrlo? Estando conscientes, hay un término en inglés que se usa mucho en coaching, estarán de acuerdo conmigo, que es el self-awareness, ¿no? Por más señales que yo reciba de mi organización, del área de recursos humanos, de mis líderes, si no tomo el proceso y no tomo la responsabilidad de tratar de estar consciente, es muy difícil que eso prenda. Es un tema de cada una de las personas. ¿Cómo lograrlo? Bueno, hay herramientas como esta, de la que platicábamos, que en la medida que antes de entrar a una circunstancia nos detengamos un momento y digamos, a ver, ¿qué pasó? Y sigamos todo el proceso, por ejemplo, ¿no? Si vamos a tener una conversación importante, nos podemos preparar. Si algo no resultó, pues tener la humildad de decir, bueno, ¿qué es lo que no vi? ¿Qué es lo que me faltó? ¿Qué es lo que no entendí? ¿Cuál era la necesidad de ese momento que no tuve la capacidad para responder a ella, por ejemplo, ¿no? Y yo diría eso, ¿no? A lo mejor las empresas pueden dar algo de entrenamiento, por ejemplo, el despacho del que yo formé parte hasta hace unos 3 años como socio, tiene a nivel global un Chief Mindfulness Officer, por ejemplo, ¿no? Que por cierto les recomiendo un libro que sacó hace un par de semanas que está muy práctico, muy enfocado, y es precisamente el mensaje de la organización de decir, tienes que estar consciente, tienes que estar presente y tienes que encontrar la manera de responder creativamente a las situaciones que se te presentan con tus subordinados, con tus compañeros, con tus superiores, con tus clientes, ¿no? En tu vida personal. Y hay maneras enfocado el mindfulness como una de las herramientas de liderazgo, cómo estimularlo, etcétera. Pero es más bien la empresa genera la conciencia, miren, esto es importante, y las personas deciden tomar el toro por los cuernos y decir qué tengo que hacer para estar más presente y responder de una manera más creativa. Gracias, Roberto. Yo le agregaría algo más, perdón, que sí, definitivamente, cuando hablas de un líder tradicional, pues estamos hablando de empresas tradicionales y ahorita creo que es sí o sí tenemos que establecer cambios dentro de la empresa, ¿no? Echeverría le llamaba a la empresa emergente, yo creo que, porque él decía que está emergiendo, yo creo que ese modelo nuevo de empresa ya está aquí, ya está. Y otra forma que yo recomendaría, así como Roberto hablaba de capacitación, es el coaching ejecutivo, ¿no? A través de un proceso de coaching ejecutivo también se puede lograr un cambio de observador dentro del liderazgo para que ese cambio de observador se multiplique hacia todos los miembros, ¿no? Gracias, Indira. Por supuesto. Muchas buenísimo. gracias. Aquí nos pregunta Miriam Caro, ¿cuál es el nombre del libro? ¿Por ahí deseas algún nombre, Roberto? Aquí Sí. está, ok. Se los voy a escribir en el chat, pero el libro se llama Mindfulness Without the Bells and Bets. Y el autor es un hombre que se llama Cliff Smith, que tiene un perfil muy interesante. Se los pongo en el chat para que lo puedan tener. Perfecto. Gracias, Pues bien, Robert. por aquí tenemos a Luis Sánchez. Comenta, no, creo que estamos acostumbrados a asociar la creatividad con la creación de algo completamente nuevo. Es por eso que me gustó mucho el término que dijo Roberto de asociación entre ideas y conceptos. Siguiendo a Olga, creo que habrá que encontrar formas de vender esta idea a la empresa. Muchas gracias, querido Luis. Pues bueno, si no hay más preguntas, por aquí en el chat hay muchos comentarios agradeciendo y felicitándolos. Y bueno, de varios de nuestros invitados el día de hoy, pues no me resta más que agradecerles muchísimo a nombre de Creantum México, y bueno, Creantum en general, su aportación el día de hoy tan valiosa. Agradecerles sus tiempos, sus ideas,
y todo lo que dedicaron a crear este panel. Muchísimas gracias por estar aquí. Roberto, Olgalú, Tony, un gusto Gracias. tenerlos aquí. Muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima. Gusto, gracias. Muchísimas Muchas gracias, Tony. Gracias a todos por Mira, elegir Olgalú, estar aquí. Toño. Muchas gracias a todos los participantes. Hasta luego. Invitarlos, bueno, y invitar a nuestros visitantes, a nuestros invitados y a quienes asistieron el día de hoy a continuar con el programa. Mañana tenemos por allá, por la mañana, un webinar muy, es cierto, a las 5 de la tarde hora México, un webinar muy interesante y bueno, y el miércoles estaremos teniendo varias actividades, así como un taller en vivo, etcétera. O sea, aquí los invitamos. Si me permite, Muchísimas Silvia, gracias. mañana es diversidad e inclusión en primera persona. Okay. A las 5 de la tarde, hora México. 5 de la tarde, hora de México. 6 de la tarde Chile, 7 Argentina. 7 Argentina. Y de España, medianoche. Entonces, para los desvelados. Si quisieran desvelarse allá en España. Bienvenidos. Pero bueno, pues muchas gracias. Y pasé para agradecerle a Olga Lucía, Tony, Roberto. Muchas gracias, muchas felicidades y gracias a todos por su asistencia y su presencia. Gracias, Nos seguimos Toño. viendo en esta semana. Gracias. Apenas empieza, hoy es lunes. Tenemos Gracias. 6 días más por delante. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego, que estén muy bien.